Con el análisis de las muestras, descubrimos casi medio millón de años de climatología terrestre. En el Observatorio Geológico Lamont Doherty de la Universidad de Columbia se catalogan y almacenan los miles de muestras obtenidas del fondo marino. Forman un documentado archivo histórico sin igual. El geólogo James Hayes es un pionero en el análisis de estas muestras. La interpretación de los archivos obtenidos es todo un hito en la ciencia de la climatología. A pesar de que la existencia de las edades de hielo se descubrió por primera vez a través del estudio geológico de la superficie terrestre, los continentes no reflejan bien los periodos de crecimiento y disminución de las placas de hielo. Esto se debe a que la superficie terrestre está sometida permanentemente a agentes erosivos, como pueden ser las propias placas de hielo, la lluvia, los ríos o el viento. Todas las partículas de la superficie terrestre, tarde o temprano, acaban siendo arrastradas al mar y absorbidas por el fondo marino, de donde hemos obtenido esta muestra. De los continentes podemos obtener datos fragmentados de la climatología terrestre. Estas muestras marinas revelan largos periodos de tiempo. En las muestras también encontramos restos fosilizados de los minúsculos organismos que habitaron los antiguos mares. Al morir, sus conchas se hundieron, convirtiéndose en sedimentos del fondo marino. Capa a capa, estas conchas documentan un sinfín de variaciones climáticas. Los fósiles de estos antiguos organismos se extraen cuidadosamente de las muestras. Al clasificar y organizar estas conchas, se nos revela la historia. Estos son las conchas de microscópicos organismos llamados radiolarios. En vida, estas criaturas se adaptan a la temperatura y propiedades químicas del agua en que viven. Según cambia el clima y la temperatura del agua, aparecen y se desarrollan nuevas especies. La distribución de los radiolarios depende de los cambios en la temperatura del agua marina. Al reflejar los ciclos climáticos del mar en un gráfico y contrastarlos con los de los ciclos espaciales, los científicos se acercan más cada vez a la solución del puzzle de la edad de hielo. Un ingenioso análisis descubrió otra coincidencia climática. Durante una edad de hielo no solo cambia la temperatura, sino la composición química del mar, y este cambio se refleja en las conchas recogidas en las muestras. Comparando su análisis isotópico, Hayes consiguió datar cada edad de hielo. Al realizar los gráficos de las variantes de temperatura y de composición química, se descubrió que ambos ciclos coincidían con las teorías de Milankovitch. Los cambios geométricos de la órbita terrestre determinan el ciclo de las edades de hielo. Hace 15 o 17.000 años, en este valle había un río de hielo en lugar del río Hudson. Por entonces, este valle era el desagüe de la capa de hielo que cubría toda Norteamérica y que se retiraba rápidamente hacia el norte. La pregunta es, ¿volverá algún día el hielo a este valle? La respuesta es sí. Porque al igual que la geometría de nuestra órbita alrededor del Sol da lugar a las estaciones, también da lugar a las edades de hielo. Tan cierto es afirmar que el otoño se tornará en invierno como que el hielo volverá a cubrir este valle. Si Hayes y su equipo están en lo cierto, podría tener lugar otra edad de hielo cuyo punto álgido llegaría en unos 100.000 años. A unos 1.200 kilómetros del Polo Sur se encuentra Vostok, uno de los centros de investigación que posee la Unión Soviética en la Antártida.
Esta estación soviética se encuentra en la parte más gruesa del manto de hielo antártico y suele registrar las temperaturas más bajas a nivel mundial. Aquí la llegada de un medio de transporte americano no es algo común. Este ha traído hasta aquí al glaciólogo francés Claude Lorius, que se ha desplazado hasta Vostok para presenciar un acontecimiento histórico. Voy a decir 3 palabras. 3. Ruski, Amerikansky, Vostok, Harashov. En 1979 los soviéticos iniciaron un proyecto ambicioso. Su objetivo, atravesar con una perforadora los 4 kilómetros de grosor del manto de hielo antártico. La técnica de perforación de hielo polar se desarrolló en Groenlandia. En el hielo se amontonan miles de datos, a medida que las capas de nieve se van comprimiendo durante decenas de miles de años. En las muestras de hielo, los científicos esperan descubrir más sobre el clima que ha dominado la Tierra en el último millón de años. La muestra de 1,5 kilómetros obtenida en Vostok es única. Contiene 150.000 años de información de nuestro planeta, la última edad de hielo de principio a fin. En los 3 próximos meses, Claude Lorius seccionará y preparará la muestra para enviarla a Francia. Allí, en el Instituto de Glaciología de Grenoble, llevará a cabo un concienzudo análisis. La muestra de Vostok ha sobrevivido a un viaje a través de medio mundo, pero sigue siendo muy frágil. La menor alteración podría acabar con su valiosa información climatológica. Para protegerla, el laboratorio se encuentra a temperaturas bajo cero y ha sido esterilizado. Para eliminar cualquier tipo de agentes contaminantes, solo se analiza el centro de la muestra. Cada capa es como la página de un diario. Un minúsculo gránulo puede proporcionar nuevos detalles. Atrapados en el hielo, restos de polvo y ceniza procedentes quizá de algún volcán ya extinguido. También se descubren burbujas de gas. Con la luz polarizada de un microscopio, el hielo se convierte en un caleidoscopio de colores y formas. Estos diminutos cristales contienen toda la información necesaria para determinar la temperatura y la composición química de la atmósfera durante la última edad de hielo. Uno de los hallazgos más interesantes es el registro del dióxido de carbono en la atmósfera del pasado. Los resultados del análisis confirman que el nivel de dióxido de carbono en la última edad de hielo era bastante más bajo que hoy. Cómo se ha llegado a los niveles actuales es una incógnita. Según Lorius, la investigación es ahora más urgente. Si el Sol fuese más débil, poco a poco la nieve se acumularía y el planeta sería cada vez más frío. Finalmente los océanos se helarían y la Tierra acabaría convertida en un brillante planeta de hielo. Pero no parece que esto haya ocurrido. El agua en estado líquido, la base de la vida, existe en nuestro planeta desde el inicio de los tiempos. A millones de kilómetros de distancia de la Tierra hallamos una pista. Con las primeras expediciones a Venus y a Marte, descubrimos que allí había atmósferas muy distintas a la nuestra. La de Venus es ardiente y nociva. Las rocas ardientes de su superficie están sometidas a temperaturas de casi 500 grados. Este clima de invernadero se debe a las densas nubes ácidas de su atmósfera muy cargadas de dióxido de carbono. Como los cristales de un invernadero, el dióxido de carbono atrapa el calor e impide que escape al espacio. La atmósfera de Venus contiene 300.000 veces más dióxido de carbono que la nuestra. Si alguna vez existió agua en Venus, hace tiempo que hirvió y se esfumó en su infernal atmósfera.